Televidente, un felice noche e benvenuti al nostro programma Bonoci Corsao. Contento per nostra ya trovi compartir con vos un programa más y un tema sumamente grato me ticubisa. Normalmente nos tin programa di información riba política, nos tin enseñanza, cultura, ciencia, deporte, me está papiando manera en nombre del ministerio, pero esta tópico que mayoría de viajes no está enfocada. Sin embargo, ribe parte, bueno, su sociedad es parte de cultura, por ejemplo, pero tengo picos de farándula, tengo picos de eventos realmente interesantes que no está compartir y tiene eventos que nos llega de participar, que habira la que nos dice un estilo de reliquia para una comunidad que está cambiando para una comunidad de ya no está después de Opiaya, incluso tiene gente que ya no tiene más. Anto me está referindo al programa que me está papiando AVE. Anto ahora como va en busca de mi file me tengo visa que anteayer sí ya luna estaba un día que me mira arriba a Facebook que si un buen amigo de nos estaba en la vida e lo hace 85 años. Su mujer ha publicado un post arriba a su Facebook page que minda ella homenajea a su tata y ella dice de esa manera si votaba ahí lo hace 85 años. Me quiere publicar arriba a Facebook algo que me está en file y como estaba tasado, a resultar grato para recordarnos, buen amigo. Busca en file, a tomar roupa e tempo, material que está en un formato de cassette viejo que nos mesero transfer, que Kiko para nos por ahí llegan allí a poner que nos no logra, para ya luna que da claque programa. Ayer nos tiene compromiso cava con los invitados, por lo tanto me decidí que me que compartir segmento aquí, pero me vaya hacia el más amplio de con más reparar que hopi gente gusta cosas de antes, cosas que nos sale un tiki for de día a día de política, de problema, de kiko, economía, y la ganas de disfrutar de un evento del cual nos va un tiki más allá de homenaje que mi papá Abori. Me está referindo a nuestro buen amigo Lito Scarso. Lito Scarso es un ciudadano argentino que ha radicado arriba nos Dushi Corsau. Su familia estaba artista, está artista, y don Lito Scarso, un pianista excepcional, que además estaba docente de música, había sosegado. Y manera nos avisa si estaba ainda ya luna e lo hace 85 años. Entonces nos está abrico e pide aquí como un appetizer del programa ya hoy. Nos também pasa para el show de Belén Scarso, Fabiana Fabián y Lito Scarso, su orquesta. Muchas gracias. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar,
artista muy especial para mí, la señora Fabiana Fabián, que además de ser mi cantante favorita, es mi mamá. Gracias. ¿Te acordás, Manolo? ¿Qué tiempos aquellos eran otros hombres? Más hombres los nuestros, no se conocía coco ni morfina. Los muchachos de antes no usaban comida. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, 25 abriles volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Te acordás? Los muchachos de entonces, barra antigua de ayer, ¿dónde está? Yo y vos solos quedamos hermanos, yo y vos solos para recordar. ¿Te acordás? Las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón, que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. Bom, essa aqui se pida que ainda nós queira publicar, e nós publiquei também riba Facebook, pero me queira toch compartilhar algo mais do programa aqui. Porque eu estava de programa que pone corsau de picture rond mundo. É a parrilla mais grande do mundo que nosso amigo Manolo Díaz a organizar e que, em verdade, hope gente a desfrutar de evento assim bonita, assim grande e assim variado. Que, además de ser, a Duna Corsau su único ubicação de book de records de Guinness. Corsau sali riba buchi di records di Guinness como es un QE a la parrilla más grande del mundo. La ganas va compida. ¿Te acordás, hermano? La rubia Mirella que quitaste lo de Hansen al guapo Rivera. Casi te mataste una noche por ella y hoy es una pobre mendiga harapienta. ¿Te acordás, hermano, lo linda que era? Se formaba rueda para verla bailar. Si cuando en la calle la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. Gracias. Y ahora vamos a tratar de unir México, allá en el norte, con Argentina, allá en el sur, en una canción que ya la van a escuchar. Danke, gracias. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero sé llegó el momento de perder. Tú tenías tanta razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, todos, volver, a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, quiero volver, volver, volver. Y volver,
quiero volver, volver, volver. Volver. Vamos a Argentina con un tango que se llama Volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que es febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, quiero volver, volver, volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, quiero volver, volver, Gracias, Muchas gracias. muchas gracias, muchas gracias. Bom, esse aí estava dia 5 de junho, 1997, para celebrar dia de Tata. Manolo a organizar um evento grande aqui, riba qual nós a compartir dia completo de emoção, de gastronomia, para só ter uma parrilla mais grande, mas maneira bastante bem mira, e además programa como essa, que o gente também back den tempo com mais prazer de mira, programa que está histórico de 97, de año 97, pero hecho que Kosovo va a ir a récord de Guinness y hecho que estaba tan exitoso, a poner que nos ha decidido compartir el programa aquí con vosotros. Un programa especial con motivo del récord mundial que aguardo impone día 5 de junio de Isla Verde, caminda Manolo Díaz a realizar la parrilla más grande del mundo. Acontecimiento que aguardo registrar para el book de Guinness. Aquí tú, este es un gaucho, pues. ¿Te gusta? Es hermoso. Agua con sal para ponerla. Fordimainta Trempán de día 5 de junio. Cantidad inmensa de gente que ayuda a Manolo en la preparación de la parrilla aquí, hace acto de presencia en Isla Verde, caminan a comenzar a hacer toda la preparación necesaria para el tremendo barbecue aquí. Más de 4.000 kilos de carne a ser poner riba barbecue, riba grill para el comenzamiento del evento. Después, según Manolo avisa, una cantidad más de carne a ser botada acerca riba el grill para complacer la cantidad inmensa de gente que va a presentar en Isla Verde para compartir junto con Manolo el récord mundial aquí. Salada, batata, galinha, carne, todo sorto de comida Manolo a preparar para acompañar el barbecue y para unir sal y contento con barriga llena for de Isla Verde. E Coquinanco for di Mainta estava ayuda Manolo a comenzar con el respectivo trabajo de un ambiente cordial, amical, camina unitur a goza, no solamente de trabajo, pero también de ambiente con una mesa buta para así el trabajo un pique menos pisado, ya que es caliente
con grill e quita batasaca, a pone con unitur a queda basta cansar después de jornada de trabajo aquí, basta duro. Carne e mais carne estava sali fogge trucnan refrigerar carne fresco com Manolo a usa para asina traja un barbecue con un smack increíble. 7.000 kg de carbón Manolo a usa para asina por cocinar e cantidad grande de carne que va a ser servida. Manolo junto con su amigo en su tradona hace acto de presencia fuerte mainta trempan, no solamente para preparar el grill, pero también para decorar el lugar que queda más bonita mes. Nos ha tenido oportunidad de conversar con Manolo. Señor Manolo, cuéntanos un poco cómo fue la idea, de dónde surgió la idea de hacer esta parrilla más grande del mundo. Bueno, como tú sabes, yo tengo muchos años trabajando en esto y he tenido hace muchos años ganas de hacer esto. Nunca tuve la oportunidad. Y yo hablando hace poco con mi amigo, yo el dueño de todas estas instalaciones, me dijo, si tú tienes ganas de hacer eso, yo tengo las instalaciones, yo te cedo las instalaciones para que lo hagas. Entonces ahí fui que mandamos un fan a la gente del Guinea, me contestaron, me mandaron las reglas del Guinea, bueno, y acá estamos en casi las finales. Para hoy dar en la recta final. Sí, dar un golpe grande hoy. Exacto. Señor Manolo, ¿cuánta gente está involucrada en la preparación de la parrilla? ¿Cuántos cocineros? ¿Cuántos ayudantes? Bueno, como tú puedes ver, tenemos alrededor de 200 personas que están trabajando hoy acá. Unos que son cocineros, otros no, otros trabajan en distintos tipos de trabajo, ¿no? Pero son unas 200, 220 personas las que están trabajando hoy. ¿Cuántos kilos de carne se van a preparar hoy? Bueno, vamos a arrancar dentro de una hora con 3.500 kilos. Esa es la etapa inicial. Inicial para lo que me exige el libro Guinness, ¿no? O sea que vamos a hacer eso, los 3.500 kilos primero. Después en la tarde, cuando bajan a las 4 o 5 de la tarde, calculamos que vamos a hacer unos 2.500 más. Vamos a esperar que el pueblo de Curazao venga y nosotros estamos dispuestos. Como tú ves, tenemos los camiones, 2 camiones refrigerados con 20.000 kilos de carne. Así que tenemos para 40.000 personas si vienen hoy. ¿Cuántos metros tiene la parrilla? Bueno, ayer tuvo la gente del Guinea midiendo y me dijo, bueno, señor Manolo, usted ganó porque usted tiene 122 metros. Así que yo con la parrilla he ganado. Esperamos mañana la comida, porque sabe que el Guinea tiene su regla, que sea la comida bien asada, tiene que ser comible, bien presentada. Entonces en eso que vamos a empezar dentro de una hora a preparar para la 1, que viene la gente del Guinea de vuelta otra vez a medir y probar la carne si está bien, y ahí veremos si ganamos el récord completo. Ese estaba de Manolo su deseo, y el deseo a Ordo cumplir, para sobra tucos a Bay, a Ordo y en de Guinness, a purva e comida, avisa, no solamente es grandura, estaba bom, pero es calidad de carne, estaba completamente de acuerdo, completamente en orden, para así por registrarle en el bookie de Guinness. 2 trucks inmensos can de carne, una cantidad grande de tradona, así, un trabajo duro, pero toch de buen ambiente. Do Manolo, do Manolo, do Manolo, do Manolo, do Manolo, do Manolo, y así en un tremendo ambiente para hacer trabajo un tiki menos pisar, team con Manolo ainda en otro a cumplir con su tarea para poner tu cos clara para así público 30 por año tu cos na ordu. E carne comienza a ir a grill y ahí llega el momento también para encender el barbecue. Con una emoción inmenso, fácil de reparar en su cara, Manolo acende barbecue mediante un sistema diseñado para Erudini que va a funcionar a las 1000 maravillas. Así es jornada oficial a comenzar. Tour grill en aguardo sende
tur carbón a comenzar a ecorrar característicos de candela para asina guarda e carne nan bin ribaje y junto con e preparación especial con Manolo Sarduna na su plato nan di carne por guarda e veredicto de autoridad nan de Guinness. A las 12 tenemos que empezar todos, a las 12. Sí, a las 12. Sí, vamos a abrir la puerta a las 11 para que la gente empiece. Sí. A las 11 vamos a empezar a abrir la puerta y estar ahí para que cuide tus cosas. ¿No? Mira, papá, cuando nosotros tengamos ya la candela toda prendida, baje el fuego. Acá tenemos que tener siempre candela, aquí. No, aquí no, acá. A la derecha. Acá, siempre donde están los ganchos, siempre donde están. Cada 5 metros, aquí. Candela acá. Que tu vai Manolo estava seguindo uma instrução na inter seu equipo de trabalho para assim tu cos cana na ordo. Equipo grande de gente com a traja e dia para assim tu cos pouca na bom. Pouco a pouco a candela faz seu trabalho e apone e carvão a seu color característico e já para quase honor tur e carvão estava claro para receber e carne para asina dunele e temperatura necessário para veredicto de Guinness. Manolo junto com inteiro seu equipo, tur e coquinan e ajudante nan tur gente que a bem ajuda Manolo rivedi estava pendiente de último detalhe para tu cos canabon. E assim, onde o momento mais importante chega, o momento caminha e grill e barbecue a ser midi em presença de representante de notário público e de senhora Melson, que é a bem em representação de organização de buque de Guinness. Van ter vista riba o processo de medimento de barbecue. Acá, 50. Aquí va 100 metros. Unitura bien y a Manolo para bien para el logro importante aquí. Manolo su familia, Manolo su amigo, entero equipo que ayuda a Manolo para el tratamiento de grill, para preparación de carne, toda gente a bien compartir el momento importante aquí, camina 124 metros con 36 centímetros a ser constatada en presencia de notario público y de representante de buque de Guinness. Bueno, tenemos las primeras palabras del señor Manolo Díaz, después que el récord fue batido, después que ya fue hecha la medición. Señor Manolo, ¿cómo se siente después que fue comprobado ya por el récord internacional de Guinness y por un notario público, después de haber batido el récord mundial? Claro, estoy muy emocionado de estar contento. Gracias a mis amigos. Esta gente que ayudaron. Me dieron todo.
Muchísimas gracias, señor Manolo Díaz. Tenemos también a su señora. ¿Cómo se siente después de haber batido junto con su esposo el récord mundial? Bueno, te diría que estoy muy contenta, porque ellos han trabajado mucho y no voy a decir más nada yo, pero esta gente que están aquí son los que han trabajado en esta parrilla, diseñado por Manolo mismo. Un aplauso para Manolo y para todo el equipo. Momento realmente di allegria, camin da prensa també ad una cobertura total, Manolo su famiglia, Manolo su amigo nan tour a disfrutar del logro importante qui a celebrar, il logro importante qui cu nel momento nan aqui stava il cominciamento di jornada importante di trabalho. Signora Melson, di Buchi di Guinness, junto con il rappresentante di notario, signor Igor Naldeik, a intercambiare opinione toccante di registro ufficiale, tanten Manolo, su famiglia, stava a celebrare e mezz'ora turgente a cominciare a hacer su trabajo de manera antavisa, manos a la obra. No stava a tener l'opportunità di conversare con il signor Igor Naldeik, rappresentante di notario, e también con la signora Melson. Hoy sucedió algo muy grande para nuestra isla porque hay aquí un récord mundial quien está ahora constatada por mí y el representante del Guinness Book of World Records. Hemos constatado hoy que la parrilla más grande del mundo es 124 metros de largura. Pues es un récord oficial in este momento. Nou, allereerst mijn mening is dat ik het een fantastisch record vind. Het is heel goed georganiseerd, het is heel goed uitgevoerd. Het is ontzettend gezellig hier. En wat het allerbelangrijkste is dat het record inderdaad gebroken is. Het is officieel opgemeten 124 meter. Ik ben ontzettend blij voor de mensen die dat allemaal gedaan hebben. Want ze hebben dagen in spanning geleefd of het inderdaad allemaal zou lukken. Dus iedereen is vreselijk opgelucht nu en het is nou gewoon tijd om feest te gaan vieren. E Coquina continua con un rispettivo trabajo preparando una muestra, di lo qual comienzerà a servir parte di attardi, vacina e autoridad para constatar e calidad de carne. Después, nella seguita den, camina e parte oficial, mesera toma lugar. E assim é o warm-up de fiesta Tabatatá, com Caio Argel, também Verna Vázquez Miss Corsao, junto com o Sr. Ellis e Manolo, a corta e cinta, donando assim apertura na parte oficial. Después de aposa e media de comunicación, junto con el señor Ellis, Manolo y Verna Vázquez, junto con familia de Manolo, junto con amigos de Manolo y con inter e cantidad grande de público que va a aglomerar en Isla Verde, hace un recorrido inaugural de la instalación de Isla Verde, así será conocido como el carrina con Manolo a preparar para un tour presente. Manolo ad una verna un'esplicazione di con evento stava in cada in otro e también con e carne award preparado para Manolo y para su equipo di Coquina. También tengo oportunidad para Monsignor Ellis así una bendición no solamente de evento, pero también la bendición a Manolo. Voy a hacer el programa de la parrilla más grande del mundo, pero nos ha compartido un party y no está siguiendo Gis aquí, pero promete que sei la que nos cumple con algún anuncio y Gis nos está back. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo.
Llámanos centro de cliente a telefone 0800 035 di già luna per viernes voor di setor de mente te cu setor de noche pa turno servicio nan off pa transita. Si você transita pa já sabra, tambe por hora. Por escoger para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar mesura, pone o documento na cerca para visita cerca nos vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que está comendo a bo. Tempo nan a cambia y junto con nan nos costumbre y tradicionan. Agencia Funeraria El Señorial ta ponen a bo disposición de manera más safe y confortable para despedir bo difunto en compañía de voser nan queri, amigo nan y conocido. Nos drive-thru ta permitir un visita oportuno para condoler e familia, guardando distancia social de acuerdo con norma nan di COVID-19. Sin baja fui bo auto, botaduna e último yo y familia ta apreciabo visita de condolencia dentur comodidad y seguridad. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo, seguridad y respeto. Bomester prek y boque evita disalicas? No preocupa. LopTheMed tiene solución pavo. Tra un cita a OMS. WhatsApp LopTheMed na 670-5221. Llámanos na 736-1030 of e-mailnos na info@lopthemed.org y nos tabin pregbo tena bocas. Si bo no por llega cerca LopTheMed, LopTheMed te llega cerca bo. Vamos a ir back, como hacía el programa histórico aquí de año 97, camina nuestro amigo Manolo Díaz, de feliz memoria, el gran Manolo, y su Rincón de los Artistas a organizar el tremendo programa aquí en la Isla Verde, que estaba un éxito rotundo. Nos llegan a Boston, que la Agencia Funeraria El Señorial, una organización con 20 años de servicio, más que 36 años de servicio y una historia grande donando servicio arriba terreno funerario, que es un terreno que está requerido de sabiduría, de conocimiento, pero además de principio, lo cual marca nuestro eslogan que avisa profesionalismo y respeto. Respeto para el difunto, su memoria, para la familia, para el visitante, y respeto para cada cosa que nos está haciendo. Además, nos ha invitado para conversar con nosotros y planificar toda cosa que por suceder y para cual vamos a ser preparar. Agencia Funeraria El Señorial tiene un plan para cada ocasión, para cada caso y tiene cosas como por prevenir, para si acaso algo sucede de una manera repentina, vos está bon preparar. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo y respeto. La nombre también de LopTheMed, Laboratorio de Médicos, un laboratorio que vira prácticamente un germen arriba terreno de cuido que está donado es opción necesario para si acaso vos no puede llegar cerca nos te llega cerca vos. Hoy en día cadena de cuido prácticamente está comenzada en el laboratorio de en gran mayoría de casos. Doctor está avisado, digo, va a hacer un test de laboratorio para nossa onda no está parar. Y den el resultado, vamos a hacer de confiabilidad. Y ese te promecos que no está recomendado de LopTheMed. Confiabilidad arriba resultado, pero además de ese flexibilidad, su manera de dar un servicio, está algo que vamos a tener en cuenta con él, hora de hacer uso de un servicio de laboratorio de médicos, LopTheMed. Y la nombre también de Bombini Supermarket, un lugar great para hacer compras de buen ambiente, producto tan fresco, su carnicería con su carne tan bonita, cora, su verdura, su fruta, tan todo lo que vos puedas añadir
Bombini Supermarket tá costan fresco e nos produtos nos stock grande tá na boa disposição, na preço realmente conveniente, seguro. Además, nos panadería con pan caliente a toda hora, grande de calidad de servicio y nos extensa variedad de productos está llamado Bombini. Onda na Bombini pa sobra. Bombini. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente a telefone 0800-035 di già luna per viernes for di setor de mente te cu setor de noche pa turno servizio nan off pa transita. Si vuoi che transita pa già sabra, tambe por ora. Per scoge pa trabosita, riba aqualectra.com e aprovechar mezz'ora, pone bo documento na cerca pa bo visita cerca nos vai mais fácil. Sì, Aqualectra su centro di cliente vuelta clapa servivo na e momento como ta comini a bo. Bueno, nós continuamos mencionando en nuestro programa Llave, trayendo un programa de recuerdo. Con esa manera nos explican al comenzamiento. Mirando de nos file, nos haya el tesoro aquí, con mi saco, bajo gente, lo está un programa sumamente agradable para compartir. Acá nos seguimos más. Nos quiero presentar también notario que atoma todos los datos para costa oficialmente de acuerdo con lo que tiene fue, señor Igor Naldek, notaris, candidato notaris na Parlamento Senior. En el momento aquí, el anuncio oficial, lo sé así en español, para el señor Herman Gruber. Como señor Gruber. Muchísimas gracias, señor Suriel. Muchísimas gracias a todos los aquí presentes. Un saludo muy especial a todos los padres en su día. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan, especialmente a don Manolo y familia por el récord que ha alcanzado en el día de hoy. Muchísimas gracias también al señor notario, a la señora Melsen, que gentilmente nos ha acompañado, también a Berna Vázquez y por supuesto a Monseñor Ellis. Un saludo a todas las autoridades presentes. Esta tarde es una tarde muy especial para Curazao en general, no solamente porque nos encontramos acá reunidos, no solamente porque nuestro amigo Manolo ha alcanzado un logro tan importante que va a ser registrado por el libro de Guinness y que pone el nombre de Curazao muy en alto, sino que además estamos haciendo la cobertura de este evento para una serie de canales de televisión internacionales. Es la razón por la cual tenemos que hacer este anuncio en español. A petición de algunos de los canales voy a darme la oportunidad de mencionar no solamente a los canales internacionales, sino también, por supuesto, a nuestras estaciones locales, al Canal 11, TV 10 Zoom, a Tele Curazao, también Venevisión, a la cadena Telemundo para el programa Ocurrió Así, para quien estamos haciendo la cobertura, también a ATV, Canal 15 de Aruba y a una estación de Brasil que está por llegar. Es por ello que queremos hoy registrar de esta forma internacional. Un aplauso también, de verdad que sí, para Curazao. Muchísimas gracias a nombre de toda América y queríamos resaltar también para los canales internacionales que hoy hasta este momento se han asado 4.000 kilos de carne, lo que quiere decir que ya con eso, aparte de haber batido el récord mundial, estamos en procura de que si esa carne se agota, nuestro amigo Manolo nos informó que podemos llegar hasta los 7.000 kilos, ¿cierto, Manolo? Hasta los 7.000 kilos. También hemos utilizado 7.000 kilos de carbón, 7.000 kilos de carbón para la cocina de esa parrilla internacional y también algunos 700 kilos entre verduras, legumbres y algunos aliños que se han utilizado. Hasta ahora, la gente de Guinness, la gente que representa el notario, ha registrado una largura que se constató esta mañana de 124 metros, con lo cual hemos batido el récord mundial de la parrilla más grande del mundo. ¡Un aplauso! Gracias, América, por estar con nosotros a través de la televisión internacional. Gracias, Curazao, y continuamos con este magno evento directamente desde el Centro Recreacional Isla Verde, en la isla de Curazao. Muchas gracias, Hernán. Ahora nos quiero pedir
un palabra cortico di representante di Boekje de Guinness, señora Melsen. Goedemiddag, ik spreek jammer genoeg geen Spaans, dus ik doe het gewoon op zijn Hollands. Het is voor mij een hele bijzondere eer om vandaag aanwezig te zijn op Dusi Curaçao. Ik ben natuurlijk niet gekomen om te genieten van het mooie weer en het prachtige eiland. Dat ga ik later wel doen. Ik ben hier gekomen omdat hier voor het eerst op Curaçao een record is neergezet. Het is al verklapt, het record is verbeterd. Ik heb gezien hoe hard de mensen er allemaal aan gewerkt hebben en hoe erg ze in spanning hebben gezeten. Vanochtend hebben de notaris en ik de officiële meting verricht. Jullie weten het, het record is verbeterd. Het is 124 meter en 38 centimeter geworden. Het is een fantastische prestatie. En ik ben dan ook heel blij voor Manolo en zijn familie dat het allemaal gelukt is. Verder wil ik nog zeggen... Un masha danki di corazon na Manolo y Maria y natural non familia Paturcos. Y así es parte oficial a tomar lugar el ser reseñado no solamente para Boekje de Guinness, pero también para el canal de televisión extranjero, que muestra interés en un evento importante aquí que pone Curaçao resonar ron mundo. No se acabó con el ambiente que reina pasó después de parte oficial camina Unitour a bien para disfrutar de comida delicioso aquí. ¿Por qué razón me miras como me miras? ¿Por qué razón me hablas como me hablas? Y siempre me preguntas de dónde vengo, de la que te molesta que si extranjero. Yo vengo de una tierra que está muy lejos. Dejé mis esperanzas, también mis viejos. Y siempre me preguntas qué es lo que quiero. Dime si te molesta que si extranjero. Sí, yo vine al mundo como tú. Tengo una madre como tú. Sufro y padezco igual que tú. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me llamas extranjero? Y sí, soy de este mundo como tú. Tengo ambiciones como tú. Amo la vida igual que tú. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me llamas extranjero? ¿Por qué razón me miras como me miras? ¿Por qué razón me hablas como me hablas? Y siempre me preguntas qué es lo que quiero. Dime si te molesta que soy extranjero. Sí, yo vine al mundo como tú. Tengo una madre como tú. Sufro y padezco igual que tú.
que tú, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me llamas extranjero? Sí, señor. Dedicado muy especialmente a todos los extranjeros que vinieron a vivir en esta bella isla de Curazao y que nos están dando el apoyo para crecer la isla. Especialmente para nuestro amigo Manolo Díaz, que vino y nos dio el récord a Curazao. Un fuerte aplauso para Manolo, por favor. Saludos ahí, la gente que está ahí, mis amigos, todos. Y vamos a continuar, pero ahora en papiamento. Vamos con esta canción. Tu mamá graba, naturalmente. Esta es una canción portugués. Pero mi cantena papiamento te va a dedicar a tú eres un ango de gustena papiamento y tú eres un ango de gustena portugués. Nan poner en portugués un tucumi. Adelante, maestro, vamos. Hay una noche más sin voz, la comita si pega soño, con mi alma y en tristeza, mitad llora, noche iría a volverse camino. Y ainda me por comprender, pa' que todo a bailar a mí. Duche tiene compasión, ay mi pobre corazón y tristeza te llora. Mare bota girando, gira en mi braza, lo así mi feliz. Pero pega mi tin, pasó botando por mí, mi notín tranquilidad. Mare bota sin ti, lo que mi está sin ti, lo volver sigo. A bocarme olor de mi corazón y así vi feliz. Hay una noche más sin voz, la comita si pega soño, con mi alma y en tristeza mitad llora, noche iría para volverse camino. Y ahí también por comprender, aquí todo a bailar a mí. Duche tiene compasión, ay mi pobre corazón de tristeza te llora. Mare bota girando, gira en mi braza, lo así mi feliz. Pero pena mi tin, pasó botando por mí, mi notín tranquilidad. Mare bota sin ti, lo que mi está sin ti, lo volver seguro. Vamos calme olor en mi corazón y así vi feliz. Mare bota girando, gira en mi braza, lo así vi feliz. Pero pena mi tin, pasó botando por mí, mi notín tranquilidad. Mare bota sin ti, lo que mi está sin ti, lo volver seguro. A bocarme olor de mi corazón y así vi feliz. Una noche más sin bota con mi taxi vivo mi sol. Eso. Especialmente la próxima canción va a ir para Tata Nango Teina, ta pleita que mama. É um tchanap pedindo especialmente cante petata nango ta pleita ainda com mamãe. After mamãe ta pleita com né, pero também especialmente petata nango. E me quero mandar feliz dia de tata para tu tata aqui presente. E a canção que vai dedicar na banancinha para não pleita mamãe, para que era pleita antes dia, acorda meia noite, me estia assim bom. E até por assim uma canção para aqui. E vai boa tarde, Tony. Você não gosta? Meia noite gosta. Ok?
regresa, con digno de disconde è verdad. Gis mi saran come stimavo, come te sentivo falta, come te lo copavo amor. Y por si acaso tienen de que sa, pa' aquí con mi regreso va a aceptar. Gis mi saran como estimar, como te sentí mi falta, como por viva sin mi amor. Y si diría nos da pleita, ya medianoche nos lastima, pasó nos indiferencia, atacaba de camper, feliz de nos cama. Y si de día nos da pleita, y a medianoche nos lastima, pasó nos indiferencia, atacaba de camper, feliz de nos cama. Banque manan, banque manan. Complacido. Si me encontraba pa' aquí me regresa, un digno de disconde è verdad. Saran come stimavo, come te sentivo falta, come te lo copavo amor. Y por si acaso tienen de que sa, pa' aquí con mi regreso va a aceptar. Gis mi saran como stimami, como te sentí mi falta, como por viva sin mi amor. Y si di día nos da pleita, ya medianoche nos lastima, pasamos indiferencia, atacaba de camper, feliz de nos cama. Y si de día nos da pleita, y a medianoche nos lastima, pasamos indiferencia, atacaba de camper, feliz de nos cama. Y si de día nos da pleita, y a medianoche nos lastima, pasamos indiferencia, atacaba de encanto, feliz de nos cama. I want to understand the medianoche. Y si de día nos da pleita, y a medianoche nos lastima, pasamos indiferencia, atacaba de encanto, feliz de nos cama. Nos estamos de medianoche, se está. Mas que daba un placer. Gracias. Bom, esse aí estava no nosso programa chave, completamente outro fornitura, outro um programa com um tique de relax, um tique de refresh, para nós compartir algo com a lugar na ano 1997, ora com nosso amigo Manolo Díaz, a gana recorde, a imponer el récord de Guinness para Corsao a la parrilla más grande del mundo. Estaba un placer de poder compartir reliquia aquí con vosotros y nos invitación para nuestro próximo programa para nos topa y visa otro. Buenas noches, Corsao. Feliz noche.